Muy buenas tardes a todos mis amigos, especialmente a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata que estaré hablando en el día de hoy. Este programa va dedicado para la familia Heredia, Joaco Heredia, el Tata, Julo, Marce, fanáticos y socios de Gimnasia y Esgrima La Plata. Y hoy estaremos hablando un poquito de no solo de la actualidad, sino vamos a tener que irnos unos meses atrás para hablar un poquito del cambio que ha tenido Gimnasia respecto a lo que fue durante todo el 2025 un sufrimiento constante por el hecho de estar peleando el descenso. Después con la llegada de Fernando Sanirato se ha acomodado muy bien el equipo, ha debutado Barros Esqueloto jugando de 5 y en un clásico durísimo, en lo que fue el último partido que perdió Gimnasia dentro de lo que fue la fase regular del 2025. Luego se terminó asentando con 3 partidos muy complicados que fueron los de River en el Monumental, con aquel 1-0, con gol del Chelo Torres, y con la tajada del Mono Infran, que ha demostrado una vez más que es fundamental en lo que es el plantel de Gimnasia. Lo han puesto en duda muchas veces. No el hincha, sino los técnicos que han pasado durante los últimos años. Y se ha sentado. Pero bueno, Fernando Sanirato es el gran culpable de que Gimnasia haya podido remontar una situación que parecía imposible, como lo fue este partido contra River en el Monumental, después contra Vélez en el Bosque, y finalizó el torneo con un contundente triunfo ante Platense, lo cual le permitió clasificar a la fase de eliminación, la cual le ha ganado a Barraca Central. Y bueno, se ha quedado en el camino en semifinales contra Estudiantes, en aquel partido en el Bosque en el cual Thiago Palacios metió el 1-0. Y a pesar de todo esto hay muchas novedades, sobre todo por Carlos Anacleto, que es el nuevo presidente de Gimnasia. Ha asumido el rol de manera muy eficiente, porque uno de los grandes logros que ha hecho en este mes y medio fueron dar de alta las tres inhibiciones, que fueron deudas que se pudieron saldar con el conflicto de Juan de Dios Pintado, que era un conflicto con Juventud de las Piedras de Uruguay. Se adeudaba una suma muy importante por la compra de los derechos federativos y económicos del lateral derecho, que ahora se acaba de ir a Nacional igualmente, así que ya es un jugador que está dado de baja, al igual que Matías Abaldo, que está con un presente en Independiente, que se ha reforzado muy bien en mi opinión, y bueno, y en los partidos amistosos ha demostrado también con la incorporación de Malcorra, que Independiente, bueno, va a estar dando pelea, y sobre todo que no está compitiendo en ningún torneo internacional, lo cual le va a permitir enfocarse al 100% en el torneo local para poder generar la mayor cantidad de puntos y poder ingresar a alguna Copa Internacional en el 2027. Luego también tenemos la inhibición de Matías Abaldo, como recién comentaba, y la de Claudio Spinelli, que en Gimnasia no hizo pie con bola, no anduvo para nada bien. Y bueno, se ha sentado en Independiente del Valle. Ahora habían empezado algunos sondeos para que vuelva al fútbol argentino. No sé en qué habrá quedado. Lo importante es que bajo el mando de Carlos Anacleto, el club empezó a darle forma. El socio creo que se está sintiendo identificado, el socio y el hincha en común de Gimnasia. Creo que se está sintiendo identificado con todos estos cambios que viene generando la era Sanirato, Carlos Anacleto, los nuevos jugadores que llegaron, los refuerzos, que no es un dato menor, con Nacho Fernández, que viene proveniente de River, un hijo pródigo de la casa, tuvo un carrerón, y digo tuvo un carrerón porque, bueno, evidentemente está en los últimos años de su carrera. Es muy importante para Gimnasia Nacho Fernández, sobre todo, a ver, tal vez puede ser que no complete los 90 minutos, pero ya con la inclusión de Nacho Miramón y con la continuidad de Barros Esqueloto, creo que Gimnasia puede formar un mediocampo muy interesante. No sé qué ha pasado con Augusto Max, que era el 5 de contención titular hasta el año pasado.
Y bueno, los refuerzos dieron mucho que hablar. Se movió muy rápido Gimnasia. Levantó estas inhibiciones, las cuales estaba comentando hace unos minutos. Y con Nacho Miramón, que parece que no va a ser de la partida en el primer partido del campeonato contra Racing. El día sábado va a ser un partidazo. Se va a ver ahí para qué está Gimnasia. Pero bueno, también tenemos los nuevos refuerzos con Ausmendi, que es un 9 de área que viene a préstamo de Godoy Cruz. Tal vez pueda llegar a ser un buen recambio. Ya sabemos que el Chelo Torres a esta altura es un titular indiscutido en este Gimnasia. Fue de los mejores jugadores el semestre pasado. Ha llegado también Gonzalo Recalde, que es un defensor central que creo que viene también a cubrir un poco la ida de Suso, que no tuvo un buen pasar por Gimnasia. De hecho, había sido bien apuntado. Creo que nadie se quejaba en su momento cuando el zaguero central vino de Platense, siendo uno de los mejores centrales dentro de lo que son los equipos de mitad de tabla para arriba. Recordemos igual que Platense salió campeón y bueno, y Suso fue uno de los jugadores importantes. Y también tenemos a Renzo Giampaoli, que bueno, se acaba de renovar el préstamo que pertenece a Boca Juniors. Giampaoli es un jugador que demostró que puede jugar tranquilamente de titular. Y bueno, y Cayetón Bolzán, que es un extremo delantero por afuera. La verdad es que no tengo absolutamente ninguna referencia de este chico que viene de las inferiores, fue promovido de reserva. Vamos a ver cómo se asienta en el primer equipo o para tal vez darle un poco de recambio. También tenemos algunos jugadores que se fueron, varios en verdad. Se fue Juan de Dios Pintado, que tuvo altas y bajas. Para mí fue muy regular en lo que fue el 2025. Tal vez Juan de Dios Pintado tenía 3, 4, 5 partidos donde parecía que era insacable. Después tuvo una baja muy fuerte que vino de la baja también de la mano con el equipo. Recordemos que cuando agarró Fernando Zanirato, Gimnasia estaba al borde del abismo. Realmente pasó lo imposible, lo que todos creían que era imposible, asentándose con esos resultados que mencionamos antes, contra River, Platense, contra Barraca Central en octavos de final. Se ha ido también Bautista Merlini, se fue libre a Platense, un volante ofensivo que bueno, tenía algo de recambio, tal vez por el bien del pibe. Tal vez lo mejor sea ir a agarrar continuidad a otro lado. No sé en qué habrá pasado. O sea, sé que se fue libre a Platense. Por ende, no sé si tendrá las puertas abiertas eventualmente para volver a Gimnasia. Después tenemos al colombiano Alejandro Piedrahita, el volante por las bandas, que al final había dicho de que se iba a ir a Colombia. Bueno, hubo un problema ahí entre lo que decía el jugador y lo que terminó pasando. Se terminó yendo a Bulgaria, al CSKA Sofía de Bulgaria. No sé si está en la primera división, me imagino que sí. Pero bueno, vieron que en esta época, en lo que es el fútbol argentino, el tema económico es muy importante, no solo para los jugadores que buscan dar ese salto económico, sino también para los equipos, para los clubes, que todos se tienen que estar reinventando constantemente. Hay una necesidad evidente de todos los clubes del fútbol argentino de vender. Y bueno, en este caso Piedrahita se fue libre, así que creo que eso no terminó saliendo tan bien, ya que fue uno de los titulares que más frecuentaba en el equipo de Fernando Zanirato. Tenemos también a Alan Sosa, que después del ascenso con Aldo Civi había sido una de las figuras que ha logrado el ascenso con el equipo con el Tiburón de Mar del Plata. Se ha ido a préstamo nuevamente Aldo Civi, no va a tener ningún lugar en Gimnasia. Y bueno, luego tenemos a Luis Ingolotti, que había llegado no para pelear el puesto con el Mono Infran, había llegado para quedarse con el arco titular. Tuvo malos rendimientos, no anduvo bien y bueno, como dijimos antes, el Mono Infran es ratificado no solo como titular, sino como capitán del equipo por Zanirato, que llegó, le dio la cinta, le dijo: Mono, vos sos el titular indiscutido acá. Y bueno, y nada, y terminó pasando lo que pasó. Fue
fue muy importante, Infran, en todo el 2025, a pesar del bajón futbolístico que tuvo Gimnasia durante gran parte del año. Y por último también tenemos a Fabrizio Corbalán, el lateral derecho, que aún no tiene un club confirmado, pero es otra de las bajas que tiene el equipo de Fernando Sanirato. Y que bueno, que el año pasado no es que se limitó a otro tipo de esquemas tácticos. Yo lo veo como un tipo muy flexible. De hecho, creo que el peor partido en la era Sanirato fue contra Estudiantes, no en semifinales, sino en la etapa regular del torneo. Pero bueno, había tenido 3-4 entrenamientos nada más antes de llegar a ese partido en el cual Estudiantes pudo ganar, se pudo quedar con la victoria. Y él generalmente se enfoca mucho en el esquema táctico del 4-2-3-1, que de hecho seguramente para el debut contra Racing seguramente vaya a utilizar este esquema. Pero como dijimos antes, es muy flexible, tiene un 4-2-3-1, pero generalmente eso se termina transformando un poco en un 4-4-1-1 o un 4-4-2, dependiendo también la subida de los laterales. Me olvidé de una de las altas, que era Alexis Stenbach, que puede jugar de 4, puede jugar de 8. A mí no me pareció que en su momento cuando debutó, no me pareció un jugador que se pueda llegar a quedar con ese puesto. Tal vez ahora, después de la vuelta del préstamo que tuvo en Tristán Suárez, creo que era, tuvo mucha continuidad. Y tal vez sea un jugador totalmente distinto. Así que es una de las grandes alternativas para que empiece de titular el sábado contra Racing. Seguramente los centrales vayan a ser Renzo Giampaoli y Enzo Martínez. No sería una novedad esto, son los que venían jugando el torneo pasado. Y Pedro Silva Torrejón, que fue uno de los jugadores más regulares que ha tenido Gimnasia. No veo el motivo del por cual se pueda llegar a quedar sin ese puesto. Y bueno, luego después el doble 5 es seguramente Nicolás Barros Esqueloto vaya a ser parte de ese doble 5. No sabemos si va a estar Nacho Fernández, probablemente sí. No sé si lo pondrá al lado de Barros Esqueloto. Y Augusto Max, no me acuerdo si sigue, estaba a punto de renovar con Gimnasia. Después hubo un conflicto ahí que parecía que no. Entonces no sabemos con certeza realmente si será Augusto Max. Sabemos que Nacho Miramón no va a estar en el primer partido contra Racing, tal vez esté en el segundo partido, pero bueno, está trabajando en la parte física para estar a la par del grupo. Recordemos que viene de Boca y bueno, ha tenido la autorización para que vaya a Gimnasia, para que se pueda incorporar al Lobo. Y bueno, obviamente todo el mundo estará esperando, todo el hincha de Gimnasia estará esperando el momento donde Nacho Miramón pueda ser parte, por lo menos del banco de suplentes, entrar algunos minutos para ir agarrando rodaje. Y después, bueno, vamos a tener al Chelo Torres, que seguramente sea titular. No veo el por qué pueda llegar a tener algún inconveniente con su titularidad. Y bueno, tenemos a Panaro también, que probablemente juegue por la izquierda, que Manuel Panaro ha sido un jugador que ha sorprendido dentro de todos los que son los pibes del club. Panaro ha sido uno que para mí ha estado a la altura. Y tenemos también al chico Franco Torres, que no sabemos si va a ser uno de los titulares, pero sí que puede llegar a correr con cierta ventaja para estar desde el arranque. Y por último, bueno, no me quiero olvidar tampoco del tema dirigencial, de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, con todo lo que está haciendo Carlos Anacleto. La verdad que en un mes y medio, en lo que es el fútbol argentino, un poco más de un mes y medio, es importantísimo tener este tipo de accionar en la dirigencia, de decir, bueno, nos tenemos que poner al día con esto, nos tenemos que sacar los problemas de encima, podemos incorporar a estos jugadores que, bueno, Nacho Miramón, Nacho Fernández, son jugadores, Nacho Fernández sobre todo, de muchísima jerarquía, que
hoy en día equipos en primera división lo necesitan sí o sí. Y creo que está muy bien traído, a pesar de los reclamos de los años anteriores, donde decían, no, Nacho, volvé, Nacho, volvé, Nacho, volvé. Bueno, hubo mucho descontento con eso, pero al final Nacho Fernández es parte del plantel profesional, es un refuerzo importantísimo. Y dicho esto, lo de Carlos Anacleto, recordemos también que la presidencia de Mariano Cowen, desde lo que fue del 2022 hasta el año pasado, dejó mucho que desear, mucho malestar, hubo muchísimo conflicto en la sede de Gimnasia, con la gente yendo a reclamar, refuerzos que no sirvieron para nada, salarios altísimos donde llegaron a poner en la situación que terminó estando Gimnasia, de deberle sueldos no solo a los jugadores, sino también a empleados del mismo club. Y anteriormente a Mariano Cowen tuvimos a Gabriel Pellegrino por 2 mandatos consecutivos, desde el 2019 hasta el 2022. Yo creo que es hora de que Gimnasia deje de mirar atrás, el hincha en común, el socio deje de mirar atrás y pueda apoyar a Carlos Anacleto y la dirigencia, que por ahora es impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo. Así que yo creo que en el 2026 Gimnasia va a estar pensando mucho más en la clasificación, por lo menos a Copa Sudamericana, que en el descenso. Yo no creo que Gimnasia tenga un mal campeonato, un mal torneo. Puede ser que tenga un mal pasar, seguramente sí, porque todos los equipos del fútbol argentino lo tienen. Lo ha tenido Boca, lo ha tenido River, lo ha tenido Racing en mucho menor medida, porque Racing, bueno, viene siendo un equipo súper estable desde hace mucho tiempo ya, con Costas. Así que bueno, no mucho más que eso. Esto es una actualización de Gimnasia. Y bueno, espero que les haya gustado. Saludos a todos y nos veremos la próxima.